Muchas gracias de verdad por aceptar esta invitación de la Fundación Colombo-Alemana de Barranquilla, que como egresada del Colegio Alemán de Barranquilla y también como empleada que participó en este renacer de la Fundación como escuela de enseñanza del alemán, me siento más obligada, más entusiasmada en participar de este espacio. Eh, Como les decía, mi nombre, bueno, ya como saben, mi nombre es Silvia Guzmán, egresada del Colegio Alemán de Barranquilla, vivo y trabajo en Alemania desde hace más de 2 años en el Goethe-Institut Mannheim, para los que me preguntaron ahorita dónde vivía. Mannheim es una ciudad de Alemania de un tamaño promedio de 350.000 habitantes, lo cual aquí en Colombia puede parecer muy pequeño, pero en Alemania es promedio, porque como saben, o los que no saben quizá, Alemania es, digamos en proporción, podría decirse que es la mitad de territorio que Colombia, pero en población es el doble que Colombia. Está mucho más poblada porque se distribuye mejor la población. Hay por eso mejor repartición de recursos, no como sucede en Colombia o quizá en Perú, donde la gente se aglomera en las grandes ciudades, en las capitales. Entonces yo vivo en una de esas ciudades de tamaño promedio, eh, y aquí en el Goethe Institut en Alemania soy la directora administrativa de una de las 12 sedes que tiene el Goethe. Para quienes no saben, es el instituto de enseñanza del alemán más grande a nivel mundial. Tiene presencia en 150 países. Yo traje una presentación, pero quiero hacerlo de verdad muy orgánico, lo más cercano posible, porque quiero que nos relajemos en este espacio, que me vean como si estuviéramos en una charla, en un café, y me hicieran preguntas, pero como no hay casi tiempo y hay varios participantes, voy a tratar de mostrar en esta presentación esa respuesta a esas preguntas. Y si al final no alcanzara el tiempo, igual ahí está mi correo, me pueden escribir, me pueden contactar, Elkin también les puede dar mi celular. Gracias, Elkin. Seguimos entonces con la presentación. Exacto. Entonces, como les decía, hay 2 caminos para llegar a Alemania. Uno es a través del estudio, otro es a través del trabajo. Y en el estudio tenemos, como en Colombia, pregrado, posgrado en carreras universitarias, y aquí en Alemania existe algo que en Colombia se está desarrollando desde hace unos años, pero todavía le falta mucha fuerza. Yo soy una de las personas que fue premiada con ese modelo en los años 90, cuando existía el ICAF, y es la formación dual, la Ausbildung, y es uno de los más tomados por los estudiantes en Alemania, por los estudiantes alemanes. Ellos antes que estudiar en una universidad, una carrera completa como lo conocemos en Colombia o en Perú, les gusta mucho la Ausbildung, porque es un estudio, no estamos diciendo que es más rápido, el estudio en universidad y el estudio en Ausbildung duran duran entre 3 y 3.5 años, es decir, el tiempo es el mismo. Pero en la Ausbildung tú puedes desde el día 0 empezar a hacer prácticas, desde el día 1, perdón, empezar a hacer prácticas en la empresa que te patrocina, y ese patrocinio implica un salario. Es decir, después de esos 3 años tú vas a salir ya con experiencia. Lo más probable es que salgas con una misma oferta laboral dentro de esa empresa. eh, y mientras un universitario sale y te exigen que tengas experiencia y que hagas prácticas, ya el estudiante de Ausbildung tiene ese terreno ganado. Por eso es muy apetecida en Alemania. El otro camino para venir a Alemania es trabajo, así como estoy yo. Eh, Podría aparecer en nuestros países, y eso es una charla que hemos tenido mucho entre los exalumnos, sino que Jorge me corrija por el tema de la edad, que a veces es difícil conseguir puestos de ejecutivo en nuestros países cuando vamos llegando a cierta edad. En cambio, en Alemania la edad es muy apreciada, la experiencia que se tenga es muy valorada, y antes que ser un impedimento es un punto a favor. Entonces, por eso es una de las ventajas de estudiar, perdón, de vivir en Alemania, es
la experiencia que hayamos ganado y no necesariamente te evalúan como en la hoja de vida, sucede mucho en Colombia o en Perú, que te evalúan de qué universidad saliste, cuántos años tienes, qué, de qué colegio saliste también. Acá vale mucho la experiencia y si va unida con temas prácticos que le sirvan a la sociedad, mucho mejor. Seguimos, Elkin, por favor. Voy a hacer un barrido muy rápido. Las comparaciones son odiosas, pero voy a hacerlas muy básicas. Las comparaciones entre Colombia y Alemania aplican también para otros países de Latinoamérica. Eh, los salarios, aunque varían, y también el salario neto en Alemania se ve bastante afectado por todas las deducciones, eh, sigue siendo un mejor salario en promedio. Por eso es que aquí la clase media tiene una mejor calidad de vida, porque no solamente al final el ingreso es mayor, sino el costo de vida o lo que te toca pagar a ti en Colombia normalmente, como un colegio, una universidad, aquí es gratuito. El servicio de transporte público también es muy económico. Entonces, todo eso en lo que tú tienes que gastar en Colombia de repente, acá no es un gasto, va incluido dentro de la famosa seguridad social. También tenemos aquí en Alemania la seguridad ciudadana. No saben cómo valoro yo eso como madre de familia, de una jovencita que estudia y trabaja, que sale de noche, que sale con sus amigos, que viaja, inclusive yo misma que llego tarde a veces, el poder llegar con un portátil, hablar por celular en la calle, el coger transporte público. Sabemos que a nivel mundial, igual la seguridad ciudadana se ha visto combatida en los últimos años, no es un secreto y no es algo aislado, ya no es como hay un país 100% seguro, no. Pero en comparación, Alemania sí sigue siendo mucho más segura que Colombia por todas esas razones que les mencioné anteriormente. Y como les decía también de lo de la calidad de vida, más vacaciones pagadas al año, eh, compensación de tiempos de trabajo, es decir, si yo trabajo más horas de las que debería trabajar, la mayoría de las empresas te compensan eso en tiempo o en dinero. También el tiempo de trabajo semanal, 40 horas en promedio, 39, 40 horas. Los estudiantes universitarios, por ejemplo, ellos pueden trabajar, pero no les permiten trabajar más de ciertas horas al mes para que puedan tener tiempo para sus estudios. Y lo que reciben es mucho mayor de lo que recibe, por ejemplo, comparando con lo que recibe un estudiante que tenga que tenga que trabajar en Colombia. Sabemos que tiene que trabajar tiempo completo y el salario tampoco es que le vaya a alcanzar. Elkin, seguimos, por favor. Aquí están esas cifras que les mencionaba en cuanto a la comparación entre eh, los salarios, pero todo eso varía. Esto no es que sea, estas son cifras reales, pero se evalúan por estados, por los diferentes estados alemanes, hay clases de impuestos diferentes, si estás casado, si tienes hijos, si declaras tu religión, si tú dices que eres católico o evangélico, te cobran un pequeño porcentaje de impuestos. Al final varía, pero quería mostrarles esto en lo que es un promedio, es decir, no estamos hablando de salarios altísimos ni de salarios bajos, estamos hablando de salarios promedio como sucede en Colombia, pero aquí el salario, a pesar de que las contribuciones o las deducciones son mayores, te permite al final tener un mayor ingreso, porque también lo que vas a gastar, como les decía, universidad, colegio, transporte, es mucho menor o es cero. Aparte recibes subsidios, si tienes hijos puedes recibir el famoso Kindergeld, que es un subsidio de 259 euros mensuales hasta que tus hijos cumplan 25 años y están estudiando. El Elternzeit, el tiempo de maternidad, hay uno reglamentario donde la empresa te cubre el 100% por un tiempo bastante largo, no creo que son los 3 meses en Colombia que hay actualmente. Y aparte, si tú decides extenderlo año tras año, de pronto ya la empresa no te va a pagar, pero eh, tu caja de subsidio o tu empresa de salud te paga el 66% de ese salario.
lo cual también nos permite criar mejor a nuestros hijos. ¿Cuántos no haríamos eso? Sobre todo las mamitas que no queremos volver enseguida a trabajar y dejar al niño al cuidado de nanas o meterlo en un kindergarten, y podemos disfrutar más tiempo de ellos y ellos de nosotros. Seguimos, Elkin, por favor. Lo que les hablaba de la calidad de vida, de las vacaciones, el equilibrio también. Acá respetan muchísimo tu tiempo de salida de trabajo. Digamos que no se molestan tanto como en Colombia, cuando tú dices, ya es la hora de salida, el famoso Feierabend, me tengo que ir. Eh, no te miran mal si tú no contestas tu correo, si se esperas te tienen que esperar el fin de semana. Es difícil para nosotros como latinos acostumbrarnos a eso, que nos digan, eso es un problema para el lunes, eso es un problema para mañana. Porque a veces se ve afectado también el servicio que nosotros recibimos, pero uno se termina acostumbrando a la cultura de equilibrio trabajo-vida. No todo es trabajo. Hay que trabajar para poder vivir bien. Hay que descansar. Tenemos otra gran ventaja aquí en Alemania, que es el famoso Job Deutschland Ticket, o el Deutschland Ticket es el tiquete de transporte público. En este momento está en 63 euros. Esta iniciativa salió después de la pandemia con un valor muy bajo, ha ido aumentando en los últimos años, pero todavía pagar 63 euros mensuales por un transporte es muy ínfimo. Podemos compararlo eso con todo lo que tenemos en nuestras ciudades, y que son transportes inseguros, muy poco confiables. Y a pesar de que la Deutsche Bahn, que es el transportador oficial y público de Alemania, ha venido bajando su puntualidad en los últimos años, es muy criticado por eso, sigue siendo una muy buena opción de transporte, comparado, digo yo, a lo que nosotros vivimos en nuestros países, desafortunadamente. Entonces, poder disfrutar de ese tiquete que te lleva a tantas partes sin tener que pagar un costo extra, inclusive poder visitar otras fronteras. Yo he podido salir porque vivo relativamente cerca de Francia, en 3 horas puedo estar en Francia con ese tiquete y no pago nada. Puedo estar en Holanda si estoy más de los lados de donde vive mi hija. Puedo salir inclusive a Suiza, me demoro un poco más. Hay tiquetes costosos que sí hay que pagarlos aparte, que son los famosos ICE, que son trenes rápidos, pero eso es un costo o un lujo que uno se da y si lo compra con tiempo le sale muy barato. Pero tener ese etiquete mensual, que aparte muchas empresas te subvencionan el 100% o una parte, alivia mucho lo que les decía de los gastos que se puedan presentar, y aparte son cosas que definitivamente no tenemos en nuestras ciudades, en Colombia o en Latinoamérica. Seguimos, Elkin, por favor. Bueno, Elvia, buenas noches desde Barranquilla. No he tenido la oportunidad de hacer la presentación oficial tuya. Estaba una logística detrás de todo esto con Gracias. computadores. Nuevamente me veía como en la pandemia cuando todo funcionaba. De verdad que estoy muy emocionado y honrado de este espacio. Lo que nos estás compartiendo es muy valioso. Tenemos más de 40 personas conectadas de los diferentes que son estudiantes, alumnos del Colegio Alemán, nuestros docentes, y se van a ir conectando en la medida de lo posible y valoramos este espacio. Ya es la 1 de la mañana para ti y toda esta información va a conectar mucho con nuestros estudiantes y ahorita ellos nos van a estar haciendo unas preguntas en el chat y estaremos compartiendo poco a poco. Gracias, Elkin. Bueno, esto es parte de lo que les comentaba, de que a dónde podemos llegar con el Deutsche Bahn, y los que tengan carro también pueden disfrutar de las super autopistas alemanas donde ya conocen la velocidad, que a mí no me gusta en particular, pero que también ayuda a seguir conociendo mucho más el territorio alemán y las fronteras con las que se conecta Alemania, las fronteras directas y las que no están tan que no son directas, pero están muy cerca, como Italia. Podemos seguir, Elkin, por favor, para que así quede más tiempo al final para preguntas. Hablando de estudios, bueno, de una de las maneras de venirse a Alemania, como les comentaba al principio, están los estudios superiores. Y entre esos, eh,
Para tener ingreso a esos estudios superiores, tenemos que tener en cuenta, obviamente, el visado. Para pregrado y posgrado, en universidades alemanas hay que sacar una visa. Ustedes saben que hay que hacer un proceso en la embajada en Bogotá. Tenemos también para lo que es trabajo, hay dos posibilidades que son la visa de búsqueda de trabajo, que es la Chancenkarte, tarjeta de oportunidades, que te da hasta 12 meses para que vengas a Alemania a buscar trabajo desde Alemania. Inclusive cuando estás aquí puedes trabajar en pocas horas mientras vas buscando trabajo. La visa de trabajo, que es como el caso mío, ahí les voy contando un poco de mi experiencia. Yo fui contactado, yo me presenté a una oferta laboral en Alemania, pero lo hice desde Latinoamérica. Yo quería trabajar en el Goethe Institut, vi una oferta, envié mi hoja de vida, me presenté a entrevistas virtuales, envié todos mis Zeugnisse, todos mis documentos. Las referencias laborales son muy importantes aquí en Alemania. Para que vayan llevando nota los que están interesados en trabajar acá, vayan pidiendo siempre referencias laborales de todas las empresas en las que trabajen y ojalá traduzcanlas y que se las entreguen en papel. Todavía Alemania, ese es un punto en contra que tiene Alemania, no es tan digitalizada como Colombia, por ejemplo, como nosotros creeríamos que es un país tan tecnológico o donde se han desarrollado tantas tecnologías como es Alemania. Todavía hay mucha burocracia, todavía hay empresas que te piden el papel físico, así que si tienen deseos y vayan armando su carpetita de trabajo, de buscar trabajo en Alemania, pidan esos Zeugnisse, esas referencias, que se las vayan enviando en PDF, pero también que se las hagan llegar físicas y procuren traducirlas. A mí me contactaron, pasé todas las pruebas, las entrevistas, y cuando ya me dieron el contrato laboral, ellos mismos se encargaron de buscar el permiso de trabajo ante las autoridades aquí en Alemania. Vamos a diferenciar ahí entre la visa de trabajo y el permiso de trabajo. Ellos buscan el permiso de trabajo aquí ante el Ausländerbehörde o la oficina de extranjería de la ciudad a la que yo iba a venir a trabajar, y esa oficina me contactó a mí en Colombia para pedirme más documentos, para pedirme mi título, mi certificado de alemán, que lo tenía desde los años 90, pero todavía era válido, eh, y toda la cantidad de requisitos para el permiso de trabajo. Una vez ellos me otorgan el permiso de trabajo, me lo envían a mí y se lo envían a la embajada en Colombia. Yo pido la cita en la embajada para la visa de trabajo y ya a la cita, perdón, de la visa, llevo no solo el permiso, sino también los otros documentos que me piden, que son mi hoja de vida. La hoja de vida es muy importante tanto para los que se presentan a la visa de trabajo como para los que se presentan también a la visa de estudiante. Así de pronto no hayan trabajado, por ejemplo, cuando mi hija se presentó para la universidad, para sacar la visa, para estudiar en la universidad, ella tuvo que hacer una hoja de vida y ella no tenía experiencia todavía, pero ahí decía dónde había estudiado, qué títulos tenía, qué idiomas tenía, eh, sus datos personales. También es muy importante la carta de motivación porque quieres venir a Alemania, si eres estudiante, decir porque quieres venir a estudiar a Alemania, que tienes perspectivas de quedarte, de contribuir a esta sociedad si vienes a trabajar igualmente, hacer una carta de motivación no solo para la empresa, sino para la embajada. Eh, Cuando también en la embajada te piden, tanto para cualquiera de las visas, te piden el seguro médico, es muy importante. No estoy hablando solamente del seguro de viaje, que hay un seguro de accidentes y viajes que te tiene que cubrir desde que sales de Colombia hasta que llegas y un tiempito más. Pero está el seguro, que es como estar una EPS en Colombia. Ese lo tienes que sacar desde Colombia, tanto si eres estudiante o si vas a trabajar, y empieza válido desde la fecha en que empieza el semestre de la universidad o tu contrato de trabajo. Por eso es importante que llegues con él y lo muestres en la embajada. Y en el caso de la visa de estudiante y la visa de búsqueda de trabajo, se te pide la financiación. Hay tres maneras de financiar tu estadía en Alemania en los dos casos de estudiante o de búsqueda de trabajo. Y es la primera, la cuenta bloqueada, Sperrkonto. Esa cuenta realmente es tu dinero de manutención durante un año. No es que la visa valga eso. O
sea, la visa tiene un valor como la visa de Estados Unidos. Creo que la visa Alemania ahorita está en 75 euros, más gastarse el transporte a Bogotá, los documentos que tengas que sacar, pero esos 11.900 € que te piden como Sperrkonto, como cuenta bloqueada, son para tu manutención. Viéndolo desde con buenos ojos, es una buena idea porque permite, sobre todo si son estudiantes, si son chicos, garantizar que ellos no pasen trabajo, como decimos nosotros. O sea, ya sabemos que mensualmente ellos pueden retirar una vez en Alemania 900 algo de euros para su manutención, para la vivienda, para su seguro médico, para sus otros gastos, eh, para alimentación. Así garantiza el Estado que la persona, bien sea de estudiante o buscando trabajo, tenga ese dinero mensualmente. Otra de las maneras de financiarse es una Verpflichtungserklärung, que es una declaración que hace una persona en Alemania que tenga los medios, que trabaje y que vaya a la oficina de extranjería y diga, yo quiero apadrinar, digámoslo así, a el hijo de Jorge Humberto, por ejemplo. Yo lo quiero apadrinar, él viene a estudiar, yo me comprometo, ellos revisan que yo tenga los ingresos suficientes para, en caso de que el chico o la chica necesite algo, yo pueda responder por él o por ella. Esa es la segunda opción. Yo sé que eso no es tan fácil, eso no lo hace todo el mundo, eso es un compromiso bastante delicado, pero sé que se puede. Y la tercera opción es tener una beca. Eh, Algunos de los estudiantes del colegio alemán han sido premiados con la famosa beca del DAD, que es la beca completa que te cubre, como la universidad es gratuita, no es que paguen la universidad, sino que pagan tu manutención, les dan los tiquetes inclusive, les pagan su seguro médico, el apartamento donde vivan, pero también hay otras becas de fundaciones. Esas becas a veces son el 100%, la mayoría de las veces no son el 100%. Entonces, si tú o tu hijo logra una beca, revisa que lo que falte lo puedan poner a través de la cuenta bloqueada o de la Verpflichtungserklärung, o sea, ese dinero que falta hasta los 900 algo mensuales que le exige el gobierno que tenga para vivir bien durante su periodo de estudio. Y la otra que hablábamos al principio, que fue la que yo hice, pero yo la hice en Colombia, es la visa de Ausbildung, que la Ausbildung es la formación profesional dual, teoría y práctica en la empresa. También es una búsqueda parecida a la de la visa de trabajo. Tienes que hacerlo desde allá, o sea, no puedes llegar aquí a decir es que yo voy a hacer una Ausbildung acá, no. Tienes que empezar desde allá y buscar, pero ahí sí tienes que tener, ahorita les voy a mostrar más adelante, los niveles de alemán que hay que tener para cada una de esas visas. Para estar aquí, obviamente, la lengua es importante. Yo también le digo a mucha gente que hoy en día, si Alemania ha abierto las puertas, hay carreras, sobre todo en la parte tecnológica, que siguen recibiendo personas solamente con inglés, pero se tiene que tener por lo menos un nivel A1, A2 para sobrevivir, porque hay que involucrarse en la sociedad, hay que vivir, hay que pedir saber hacia dónde vamos, saber coger el transporte correcto, comprar algo de comer, comprarte tus medicinas, hay que saberse comunicar. Entonces, ahí ahorita te voy a explicar más adelante los diferentes niveles de alemán que deben tener para cada una de esas opciones de venirse a vivir a Alemania. Elkin, seguimos, porfa. Bueno, Elvia, gracias por esa parte que acabas de indicar. Efectivamente, ya la fundación lleva cerca de 6 años funcionando, y bueno, ya vamos casi 2.200 estudiantes y ya no son solamente de Barranquilla, sino a nivel nacional, incluso eh, latinos que están en Alemania, muchos ecuatorianos, peruanos, estudiantes que están en Estados Unidos. Y toda esta información es muy valiosa y el esfuerzo que estamos haciendo con nuestros docentes, generando estos espacios académicos que permitan no solamente enseñar el idioma alemán, sino conectarlos con la cultura alemana, con las oportunidades y con casos reales de éxito en Alemania como es el tuyo. Gracias, Elvia. Gracias, Elkin.
En esta diapositiva no la voy a analizar o no se la voy a mostrar al detalle porque es mucho de lo que he dicho ahorita, pero para aquellos que todavía estén dudando de por qué estudiar en Alemania, hay un comparativo de estudios superiores entre Colombia y Alemania. Aquí hay 422 instituciones de educación superior, no estoy hablando de universidad solamente, sino de instituciones de educación superior, mientras que en Colombia son 298. Aquí el porcentaje de instituciones eh, públicas a 0 pesos o a 0 euros la matrícula es mucho mayor que el que tenemos en Colombia. Eh, la oferta de carreras, aquí son 20.000 programas de estudio en comparación con 12.000 que hay en Colombia, así que lo que usted se imagine que quiere estudiar, aquí es posible. El costo del semestre, aquí el semestre es gratis. Esa fee o ese semester beitrag, ese costo administrativo que se cobra, que oscila entre 200 y 400 euros al mes, es realmente el costo del tiquete de transporte, porque quieren garantizar que el estudiante tenga el transporte asegurado y también otros fees internos que cobran las universidades, mientras que en Colombia el porcentaje de universidad privada es mayor y dependiendo de la carrera, de la universidad, de la ciudad, podemos hablar entre 5, 25 millones de pesos el semestre en comparación con 400 euros. Aparte, acá los estudiantes en las universidades o en las instituciones de educación superior pueden tener trabajos de 20 horas, un momentico, ¿cuántas horas realmente son? De máximo 40 horas, 43 horas al mes. Y pagan por ese trabajo que se llama mini job 603 euros libres de impuestos. A ese no le deducen nada de impuestos. Mi hija, por ejemplo, trabaja los fines de semana, viernes y domingo nada más en un restaurante y ella recibe esos 603 euros de su empleador. No se le interrumpe su estudio en la semana, como sucede en Colombia, que muchos estudiantes tienen que trabajar tiempo completo de lunes a sábado inclusive, por un salario mínimo que igual es sujeto a otros descuentos y que aparte no le alcanza muchas veces entre pago de estudio, de vivienda, cuando no estudian en la misma ciudad en la que vive su familia. Entonces, sigue siendo mucho más rentable estudiar acá, a pesar de que mensualmente igual ella tiene que pagar vivienda, seguro y sus otros gastos. Ya con esos 603 euros, ella cubre el 80% de sus gastos. Entonces, sigue siendo Elvia, más disculpa, rentable. ¿qué Sí, estudia tu hija si se puede saber en qué claro. universidad? Sí, mi hija estudia Medienwissenschaft, ciencia de los medios de comunicación, en Bochum, es una ciudad cerca de Dortmund, que sé que conocen más Dortmund por el Borussia Dortmund, sobre todo los hombres que están aquí. Es una universidad bastante grande, se llama la Ruhr-Universität en Bochum, está llena de colombianos y la mayoría de ellos vienen de la Universidad Nacional. Casualmente, conozco muchos estudiantes y me da mucha risa eso porque encuentro muchos chicos colombianos, creo que, no, que la única que es del colegio alemán de Barranquilla es mi hija y los demás son de otros países y muchos colombianos de la Universidad Nacional porque la Nacional tiene un acuerdo con esta universidad. Ella estudia eh, ahí en esa universidad, pero también conozco muchos chicos que están en Schmalkalden, que es una universidad con la que el Colegio Alemán de Barranquilla tiene convenio. En Mainz también hay muchos chicos de Barranquilla, en Bremen, en München, obviamente, es una de las más apetecidas, pero me gusta mucho Bochum, donde vive y estudia mi hija, porque es una ciudad muy universitaria de un tamaño como esta, 350.000 habitantes, que la hace muy segura, que la hace muy asequible y también que está muy cercana a grandes ciudades como Düsseldorf, como Colonia, donde pueden ir y venir todo el tiempo sin necesidad de que estén en esas urbes tan complicadas a veces, eh, pero tienen la facilidad de transportarse allá y ir a museos, y ir a buenos restaurantes, seguir conociendo, porque esa es la gran ventaja. Los chicos también acá disfrutan mucho de su tiempo libre por la facilidad que tienen con el tiquete del tren y por la facilidad de los horarios. Gracias.
Gracias, Elki. Seguimos, por favor. Bueno, este es el resumen. La gratuidad no es mito en el tema de la financiación de las universidades. Esto va dentro de esa carga que me quitan a mí de impuestos, por ejemplo. Sé que se está utilizando bien, que mi hija y sus amigos tienen la universidad, que los hijos de mis amigas pueden ir a un buen colegio sin pagar matrícula. Eh, Cogí el caso de ingeniería mecánica porque es el otro ejemplo que voy a dar ahorita más adelante, de un chico que no estudió en colegio alemán de Barranquilla y aprendió alemán por aparte, y él estudia ingeniería, o se acaba de graduar de ingeniería mecánica, y aquí no solamente es estar en una buena universidad, sino el acceso que tiene a laboratorios en las buenas empresas que conocemos en Colombia o en el mundo entero, pero que son alemanas, Mercedes-Benz, BMW, Siemens. Así que las prácticas profesionales las están haciendo en esas propias casas matrices de donde se buscan todos estos ingenieros y donde se desarrollaron todos estos grandes inventos. Las universidades las universidades privadas en Colombia son excelentes, pero sabemos los costos que tienen y que no todos están, no todos pueden acceder a ellas. Y si lo hacen, se endeudan. Conocemos los casos del ICETEX o de bancos con los que pasa toda la vida el estudiante pagando esa universidad. El mini job del que les hablaba es una salvación para los estudiantes, sobre todo para el estudiante extranjero, que de pronto sus papás no tienen para enviarles los 900 euros mensuales, pero sí te pueden mandar menos cantidad porque ya tú te estás financiando con 600 euros. Conozco también muchas familias que sacan el famoso, lo que les decía de la financiación, la cuenta bloqueada, y de repente prestan ese dinero en un banco, y después cuando el hijo empieza a estudiar acá, el hijo también ayuda a pagar ese dinero. O sea, lo doy acá como un ejemplo porque hay muchas posibilidades. O sea, a veces la gente se asusta cuando ve esa cuenta bloqueada y yo no tengo debajo del colchón 11.000 euros, pero hay maneras de hacerlo. O sea, pueden de pronto prestar el dinero porque saben que ese no es un valor que se va a perder. Eso lo va a recibir tu hijo, y si él consigue un trabajo, él puede ayudar a pagar ese dinero en gran parte. Y la variedad de universidades que hay en Alemania, que están separados entre lo que es Universität, que el enfoque es teórico y es investigación, y la Fachhochschule, que son las universidades de ciencias aplicadas, donde están más recomendadas para ingenierías porque el enfoque es práctico y va una conexión directa con la empresa, como es el caso del chico del que voy a hablar ahorita. Seguimos, Elkin, por favor. Hablando de los idiomas, de los que les decía ahorita, los 4 niveles, o los 3 niveles, pero, bueno, son 4 niveles de enseñanza o de aprendizaje del alemán: el A1, A2, B1, B2 y C1, son 5. El C2 no lo consideramos como enseñanza, pero sí hay gente que aprende C2 porque esa es lengua materna. Pero los básicos que necesitamos para vivir y estudiar en Alemania son estos 5. El A1 y A2, que es básico para sobrevivir. Frases simples, cómo me llamo, de dónde vengo. Los que están estudiando ya en la fundación ya saben cómo es. Ich heiße, ich komme aus, guten Morgen, guten Tag, wie spät ist es. Ese es el básico. Después tenemos el nivel B1, B2, ya el vocabulario se extiende, la gramática, las conexiones. Ese es para trabajo y para Ausbildung. Muchos trabajos se pueden conseguir con estos niveles. Eh, Sobre todo si son trabajos, digamos, no operativos, pero sí de mucha repetición, de un vocabulario muy sencillo, donde no se necesite lo que viene ahora, el tema médico. En el tema médico sí tiene que ser B2 como mínimo, y C1, C2, que ya es lengua materna. Ese es muy avanzado, universidad, y sobre todo lo que es el ámbito de medicina. Yo conozco, porque eso lo hacemos acá en el Goethe, muchos enfermeros. O sea, Alemania necesita en estos momentos 400.000 profesionales
capacitados, cualificados. O sea, sí hay una gran demanda de personal, pero queremos, o sea, se hace énfasis en que sea cualificado. Y la cualificación no es solamente la carrera, sino también el idioma. Sobre todo en el tema de enfermería se necesitan muchos enfermeros y aquí hay enfermeros o enfermeras en estos momentos. Eh, Se están necesitando, pero ya cuando vienen a Alemania deben estar en un nivel B1 y aquí muchas empresas, muchas clínicas que conozco, porque nosotros mismos los hemos capacitado, les brindan, les dan no solo el contrato, sino una formación adicional para que adquieran el B2 y se lo dan gratis porque necesitan a esos enfermeros, pero tienen que venir ya con el B1. Entonces, mi charla, toda esta charla, y vuelvo y repito lo del idioma, no es para desanimarlos, todo lo contrario, es para motivarlos a que empiecen a estudiar o a que sigan si lo dejaron eh, suspendido, porque en algún momento se va a presentar una oportunidad, bien sea de trabajo, de estudio. Y la base que ustedes tengan en ese momento, bien sea A2, B1, les va a servir para dar el salto, para después decir, ah, yo puedo, de pronto me falta un poquito, pero ya yo estoy en ese camino. Es muy triste dejar pasar por miedo, por pereza, las oportunidades y seguir esperando que suceda un milagro y no tomar esa decisión. Yo soy fiel creyente que Dios hace milagros, pero también que tenemos que ser diligentes. Entonces repito mucho el tema de que hay que empezar con lo poco, que en algún momento se presenta esa oportunidad y si estás preparado, seguramente se va a dar. Seguimos entonces con, Elvia, Elvia, señor. con este espacio me encanta esta diapositiva. Te comento que en la charla se han conectado entre entradas y salidas cerca de 60 personas. Es muy importante indicar que también tenemos personas de nivel, hay niveles técnico, profesional o personas que digamos que no tienen ningún estudio y que de pronto puedan quizás desmotivarse. Tenemos un comentario acá, Juan Pablo Trejos, digamos que él hizo hasta un A1 en la fundación, pero él se desmotivó un poco por el miedo a la oportunidad de trabajo. Yo tengo personas que están en Alemania, barranquilleros trabajando en Alemania con un nivel A1. ¿Por qué? Porque a veces hay cargos muy operativos que requieren este tipo de profesiones o muy técnicas y que pueden ayudarlos. Puedes tú orientarnos quizás si tienes conocimiento de esto. Obviamente hay casos ya de enfermeros profesionales, Ujú. pero también para quien no tiene un nivel tan avanzado o una profesión como tal. Sí, conozco el caso de unos amigos salvadoreños. Ellos llegaron con cero alemán. Ella sí avanzó mucho en el alemán y él todavía está entre la uno y A2. Y acaba de conseguir un trabajo como analista de datos porque él estudió economía y se especializó y con ese poco nivel que tiene alemán y con el compromiso de que va a seguir avanzando en el alemán, le dieron un trabajo en una startup. Y eso quiero decir, hay empresas para todo. Están estas empresas de informática, estas empresas de servicios informáticos o startups que aquí se financian mucho, que reciben mucha subvención de fondos privados o de universidades y ellos son más abiertos a contratar personas con un nivel muy bajo de alemán, pero siempre con el compromiso de que la persona siga después aprendiendo alemán. No solo para integrarse más fácilmente a la sociedad, eso también le va a permitir a esa persona subir en ese puesto, en esa empresa y también abrirse a otras oportunidades en otras empresas, Ah, ok. inclusive en otros países de habla alemán. Vale, bueno, ya tenemos los últimos 10 minutos. Este Sí, espacio ha sido vamos a fabuloso. rápido. No queremos cerrar, pero queremos aprovechar porque después continúan los cursos de alemán de los Sí, ok. estudiantes. Antes de cerrar la diapositiva anterior, quiero recordarles que no es solamente importante y necesario estudiar y seguir estudiando poco a poco hasta que llegue la oportunidad, pero hay que ir certificando los niveles, porque en el momento de presentarse para la visa, la embajada sí pide el certificado en papel o en digital, si viene en digital, pero lo necesitan. O sea, no basta con decir solamente yo estudié, pero no lo certifiqué porque no hay manera, ellos no te van a preguntar en la entrevista, no te van a hacer un examen de idioma en ese momento. Ellos quieren ver que efectivamente tú seas el nivel que dices ser.
Ahí está la Em, respuesta, Juan Pablo, es certificar tu nivel y eso ya genera confianza para cualquier Bien. empresa en Alemania y para la embajada y el tipo de visado que apliques, que hay diferentes tipos de visados y es un tema de investigar y fortalecer. Y esta diapositiva, Gracias. Juan Pablo, también hay personas que se vienen, tanto hombres como mujeres, esta carrera o esta oportunidad no es solamente para mujeres como au pair, que es el cuidado de niños, y se vienen con un A2 y acaban aprendiendo el B1. Y en ese año de au pair, la familia les ayuda o les paga parte del curso de alemán y mientras están aquí lo van aprendiendo mejor y después del año muchos se quedan aquí, empiezan de una vez con una Ausbildung o consiguen un trabajo y se quedan. Conozco muchísimos casos de au pair que se han venido con un alemán muy bajo, lo han mejorado acá y se han quedado. Tienen 20, 30 años aquí viviendo en Alemania, pero llegaron como au pair. Esa es otra entrada también cuando se tiene un nivel muy bajo de alemán. Pero así se es. tiene que tener obviamente la motivación por querer cuidar niños. Hay programas de oportunidades que son financiados por empresas y por el gobierno alemán. Lo voy a mencionar rápidamente. Está la GateZ, que está en Bogotá, la cooperación alemana, ZV y el proyecto APAL, que buscan profesionales técnicos. Juan Pablo, también si quieres, entra a estos dos organismos y ellos tienen muchas opciones. APAL tiene opciones en diferentes carreras técnicas donde puedes empezar con un alemán bajo, te comprometes a mejorarlo en Colombia y después te consiguen un trabajo y una formación acá en Alemania. El DAMOS y Sena Colombia también son programas técnicos, pero esas son las páginas oficiales que les recomiendo entrar. Por favor, entren siempre a páginas oficiales. Sé que hay muchos intermediarios que cobran. Mientras eso sea así, pues respeto, no son mis empresas, pero tengan mucho cuidado porque a veces prometen y no cumplen y la gente se decepciona, pagan y después quedan tristes y creen que esa es Alemania, pero no. Lo importante es sigan aprendiendo el idioma y busquen siempre oportunidades en estas páginas oficiales. La siguiente, Elkin, porfa. Para los que están buscando trabajo, estas son las páginas que tienen más éxito. Stepstone es una página que yo recomiendo. Las empresas son serias, te invitan a las entrevistas, te responden si de repente no estás dentro de los candidatos, pero hay empresas de verdad ahí con muy buenas posiciones y puedes filtrar siempre. Igual puedes poner, por ejemplo, que quieres que ofrecen más servicios en español, en inglés, y por ciudades también que quieres trabajar más en Colonia o en Múnich o en alguna ciudad pequeña. La página oficial del gobierno alemán para búsqueda de empleo es Make It in Germany. Ahí también pueden buscar con total tranquilidad. Ellos hacen unos filtros muy rigurosos. Y la Cámara de Comercio Colombo-Alemana tiene un proyecto o un área que se llama Pro Recognition y ellos brindan también mucha información a todos aquellos que estén interesados en búsqueda de trabajo en Alemania. Para que se vayan preparando, siguiente, Elkin, porfa, para los que quieren buscar trabajo, vaya y quieren también revisar si sus títulos son reconocidos aquí en Alemania, entren a ANAVIN, que es la base oficial de datos, para que miren si su universidad o su institución de estudio en Colombia está reconocida para la homologación, porque es importante que quienes vengan a estudiar acá tengan el título reconocido. También depende mucho de la carrera. Si son enfermeros, obviamente las exigencias son mayores, pero revisen siempre para que cuando ya llegue el momento de la oportunidad ya tengan todo eso y le pueden decir a la empresa, yo tengo todo, mi título es reconocido, no tengo ningún problema. Ahí está otra vez lo que les mencionaba de la cuenta, seguimos el de la cuenta bloqueada, los requisitos para la visa. Es importante también que quienes van a venir a estudiar o van a venir a trabajar o van a venir a hacer la Ausbildung siempre tengan la carta de admisión o el contrato laboral. No es solamente presentarse a la embajada a decir yo quiero, yo tengo la cuenta bloqueada, pero ¿qué quiero hacer en Alemania? Si no tengo ni trabajo ni estudio, es porque voy a buscar trabajo, entonces presento la solicitud para la chance en carta. Pero hay que revisar mucho los requisitos de cada tipo de visado, tener todo al día, tener los documentos que se piden eh, apostillados, tenerlos listos y traducidos con los traductores oficiales que están dentro de la página de la embajada.
Este es el caso de Mike, que voy a contar muy rápidamente. Él no estudió en el Colegio Alemán de Barranquilla, no tenía el título, porque para estudiar en Alemania directamente en una universidad, tú tienes que haberte graduado con el diploma de Abitur, que solamente en Colombia lo da el Colegio Andino, o el diploma de bachillerato internacional, que lo ganan los estudiantes del Colegio Alemán de Barranquilla cuando obtienen los puntos que necesitan para entrar a la universidad. Si no, tienen que hacer un Studienkolleg. Se pueden presentar también otros estudiantes al Studienkolleg, pero tienen que tener el certificado alemán. Mike no estudió en el Colegio Alemán de Barranquilla, no sabía alemán, pero él empezó juicioso a estudiar alemán. En el mismo último año que se estaba graduando y que estábamos en pandemia, él semanalmente tomaba sus clases de alemán. eh, ¿Y dónde estudió? seguía. Él estudió, él estudió en la fundación y estudió conmigo. Ah, En qué ese momento yo bueno. daba clases de alemán. Mándame el número, me interesa. En ese momento yo daba clases de alemán y él estudió conmigo también. Y después, como estábamos todavía en tema pandemia, él empezó a estudiar en la Sergio Arboleda cuando se graduó, y en el primer semestre, terminando el segundo semestre, pudo presentarse directamente en una universidad alemana. O sea que sí se puede para estudiantes que no son del Colegio Alemán de Barranquilla, si tienen su nivel de alemán y su universidad es reconocida, pueden estudiar mientras tanto en Barranquilla y después entrar directamente a la universidad. Eso lo recomiendo y lo digo para que no se desmotiven y digan, ay, es que como yo no estudié en el colegio alemán, no tengo mi título de IB, no tengo el Abitur. Lo importante es estudia alemán, muestra tu certificado de alemán y empiezas a buscar las diferentes opciones, bien sea de trabajo o de estudio. Sí se puede. Yo soy un claro ejemplo, Mike también, mi hija también. No importa la edad que tengamos, yo no voy a decir mi edad, pero no, Jorge Humberto es el único que la sabe, Bueno, pero no tengo vamos, 20. gracias Elvia por este gran espacio, estamos honrados. Tuviste unos días de vacaciones y nos regalaste esto que es un honor para nosotros. Sé que muchos amigos muy cercanos están honrados de ver el milagro que Dios ha hecho en tu vida. Solamente vamos a tener unas preguntas muy concretas, vamos a tener tres preguntitas acá porque los estudiantes pasan ya a su curso Sí. de alemán y nos robamos no solo media hora de la clase. Entonces vamos a ser muy concretos acá. Bueno, aquí tenemos a David de Jesús Altamar Donado. Como técnico electricista, ¿qué oportunidad tengo? Ya que solo hablan de universitarios, lo que hablamos ahorita. Y ya tú contaste el caso del chico en Centroamérica, que si hay oportunidades, lo importante es que tengas el nivel de alemán. El siguiente caso sería Juan Pablo Merchán. Soy estudiante de ingeniería eléctrica. Quiero hacer el posgrado. La mejor opción sería a través del DAD. No necesariamente. Creo que bueno, el DAD es no lo mencioné. Es un canal para las becas, Sí, es pero un no canal, todas porque ahora pero están siendo muy limitadas. exactamente. Esos programas como el DAD se han vuelto cada vez, porque como son financiados y el gobierno alemán también ha reducido mucho las financiaciones de colegios, de instituciones que fomentan la educación superior, mi sugerencia es que él lo pueda hacer directamente. Si él quiere hacer el posgrado en Alemania, que busque, porque como les digo, las universidades son gratuitas. De pronto lo que él tiene que mirar es la parte del trabajo, pero puede buscar una Ausbildung también mientras tanto y después ya quedarse haciendo el posgrado. Si no tiene de pronto la financiación para decir que va a financiarse su año con la cuenta bloqueada. Bueno, Samira Torres, se me fue Samira. Buenas tardes, quisiera saber si el programa de Bachillerato Internacional IB es reconocido por las universidades en Alemania, especialmente para la carrera de medicina. También me gustaría Tiene que ser conocer el cómo se... programa, perdón. Sí, sigue ahí para dividirla. Sí, tiene que ser el programa ID mixto, que es el que ofrece los tres colegios alemanes de Colombia, que son Cali, Medellín y Barranquilla, porque Bogotá tiene el Abitur. Tiene que ser el mixto, porque el mixto sí tiene alemán, como dentro de las 6 materias tiene alemán y tiene biología en alemán.
Entonces, tiene que ganar el diploma con el puntaje requerido y tiene que revisar porque una de las carreras que es más exigente en Alemania con la entrada es medicina. Tiene que Eso tener que los acabas de puntos decir es bien muy altos, importante, los que puntos en bien la altos del materia ID. le vaya muy en la nota. Eso que acaba de decir es que, por ejemplo, le fue muy bien en la carrera, pero no le fue bien puntualmente en esa materia que es muy importante en medicina, no la van a aceptar, ¿verdad? Medicina tiene otra coyuntura en Alemania que es el famoso NC, números clausus, exigen unas notas muy, muy altas, como decía Elkin, de graduando en el colegio. Y tiene que tener el bachillerato internacional mixto, pero puede hacer un estudio en COLEC, puede hacer, estudiar, iniciarlo en Barranquilla, quizá en una universidad, pero que revise en ANAVIN si la universidad está reconocida, y si no, hacer un estudio en COLEC, un preuniversitario de un año en Alemania, pero que sea en énfasis en medicina. Última pregunta. O sea, mira, de todas maneras la otra la dejamos te compartimos el LinkedIn de Elvia para que puedas soportarla. Soy tecnólogo de escena en fabricación de plásticos y tengo 4 años de experiencia. Ya tengo documentos traducidos a alemán. Actualmente estoy terminando de estudiar A2 y empezar B1 y B2. Mi interés es trabajar en Alemania. Yo pienso que este lo pelearía en Alemania. Tiene que certificar su Sí, alemán. sí, tienes que tener el documento de certificación y entrar a las páginas, puedes entrar a Make It in Germany para buscar qué empresas están ofreciendo puestos de Ausbildung o contratos directos de trabajo. Eh, si tiene de repente conocidos en alguna región, también ellos le pueden decir las empresas que estén buscando empleados con ese perfil. Pero que miren las páginas que le digo, Stepstone, Make It in Germany, el mismo LinkedIn y conocidos en Alemania que le digan cuáles son las empresas grandes que buscan ese perfil de trabajo para que le escriba. Yo le escribí directamente al Goethe, yo no busqué ninguna página, yo quería trabajar en el Goethe y yo busqué al Goethe y me presenté y así pude lograr el puesto. No, no fue a través ni de palancas, ni de intermediarios, ni nada. Quienes nos escriben por primera vez y digan un saludo, hola, hola, que son, que por primera vez están acá en la fundación, díganos hola, nos escriben acá. Y bueno, realmente este espacio es muy importante, Elvia, para seguir conectando. Ojalá otro día te puedas trasnochar, porque mira que hace rato no se quedaban tantas personas en una charla. Y ahí tenemos a nuestro amigo Jorge, nuestra profesora Rosa Caterín, y bueno, no, los invito a que sigan en LinkedIn. Y bueno, John Jairo Castillo, John Jairo Cardona, gracias. Eh, pueden escribir las páginas. Bueno, si quieres, Kevin, regálanos tu número para que somos la familia Cardona González. Bueno, qué bien. Bueno, no, quienes quieren estudiar alemán, Elvia, ¿qué tal la Fundación Colombo Alemana? ¿Qué referencias has tenido? Bueno, yo la fundación la tengo en el corazón, como dije al inicio de la charla, porque participé de ese inicio de transformarla y de que se convirtiera en una escuela de enseñanza del alemán. Y conozco mucha gente que empezó, que sigue estudiando alemán y que sigue siendo el punto de referencia en Barranquilla para la enseñanza del alemán fuera del colegio alemán. También tenemos una de las directivas del colegio, Lisette Carbonell, muy querida por nuestra fundación y por el Colegio Alemán. Un saludo para Lisette. Y bueno, no, Saludos. ¿cada cuánto ofrecen las charlas? Pues por lo menos una vez al mes. Ah, Lisette, ¿quiere hacer una pregunta? Hola, quería saludar a Elvia, darle pues el agradecimiento por haber tenido este espacio con nosotros y bueno, felicitar a la Fundación por generar estos espacios en donde nos aclaran muchas dudas, donde nos abren la visión para, pues, para nosotros como colombianos y para nuestras familias también poder migrar a otro país. Entonces, bueno, no, mil gracias y éxitos para la Fundación y para Elvi. Un abrazo. Gracias, Lice. Bueno, gracias, mi Elvi, que Dios te bendiga en ese cumpleaños, Dios Amén. te ama. Nos hemos divertido con esas fotos porque se nota ese amor que Dios te ha regalado en la vida. Profesora Lulú, quiere hacer Gracias. una pregunta. No, solo quería saludar a Elvia. Hola, Lu, qué lindo Un abrazo escucharte. para ti, Gracias, lo mismo, qué bonito verte. Bueno, igual. a los que no conozco, pero tienen mucho interés, como les decía en la charla, estudien el alemán y certifíquenlo, para que cuando llegue la oportunidad ya tengan
50, 80% ganado de poder lograr ese paso. No se quede siempre con el hubiera, el para más tarde. No, la oportunidad va a llegar seguramente y qué bueno que se preparen y que lo puedan demostrar. Mil gracias, Elvia, la verdad, muy interesante la charla. Y bueno, yo quise entrar al link, eh, porque yo no descarto el tema de pronto de, digamos, de volver a Alemania. Más que he estado regresando por temas de trabajo. eh, de hecho, tuve oportunidad de estar en el puerto de Hamburg y hice contactos con el CEO de marketing de Hamburg y le preguntaba, más allá, digamos que es un tema también de la parte de experiencia. Y yo le preguntaba, si yo me mudara a Alemania, ¿tendría cabida para trabajar? Pues mi trabajo es logístico, yo trabajo en el puerto de Barranquilla, tengo muchos años trabajando en el puerto, tengo mucha experiencia. Y le dije, en caso de yo mudarme a Alemania, ¿crees tú que podría tener opción? Me dijo, por supuesto que nos interesa. O sea, el tema mío es un mix entre alemán e inglés. Eh, yo desafortunadamente no gané ni Sprach 1 ni Sprach 2, pero yo creo que hablo más alemán ahora que cuando estaba en el colegio, es la verdad. También estuve un tiempo haciendo un Erfrischung en la fundación, pero creo que las veces que he estado en Alemania y he visto todos los Werbung, toda la publicidad que eh, hay muchas oportunidades. Realmente la invitación y haciendo un poquito de énfasis en lo que dice Elvia, hay muchas oportunidades en la Deutsche Bahn, en Lufthansa, en Siemens, que están necesitando de mano de obra. Y más allá que para alemán, digamos, para las personas que son alemanas, el hecho de que tú vivas en el país y estés aportando desde el punto de vista laboral, pero también debes conocer la lengua para que tengas una mejor adaptación a la cultura alemana y eso ellos lo valoran y por eso hay muchas facilidades para que la gente estudie, no solamente pues digamos, en diferentes instituciones, sino hay incluso hay unas que están incluso patrocinadas por el gobierno para hacer ese tema de adaptación y que puedas conseguir incluso esas empresas que te patrocinen. Entonces la invitación mía también es aprovechen la fundación, aprovechen el tema que en Alemania hay oportunidades y rompen digamos, esa barrera. Mucha gente no quiere hablar porque me tengo miedo, que me voy a equivocar. Créeme que eso es una de las barreras mentales que tiene uno a veces como persona, pero si uno rompe esas barreras y empieza a romper esos mitos, ten la seguridad que te va a ir muy bien. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por su presencia. Tenemos que ser muy respetuosos con los tiempos de nuestros estudiantes de la Fundación y a todos los que nos acompañaron. Gracias, Elvia, y estamos en contacto. Tschüss. 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 Vale, chao.